¿Qué tal amigos? Les saluda Edgar Quiñones y quiero hablar brevemente sobre el teatro costumbrista en Guatemala. Pero para hablar un poquito del teatro costumbrista tenemos que remontarnos a el año de 1794, cuando surge el primer reglamento del teatro en Guatemala. Este es emitido por don Manuel Antonio Campo de Rivera, quien era el juez protector del teatro. A partir de ahí comienza a surgir un nuevo movimiento teatral en Guatemala. Pero es hasta en 1839 cuando aparece la primera persona que podríamos considerar el primer dramaturgo de comedia en Guatemala, que es don Tiburcio Estrada. Pero a don Tiburcio Estrada se le conocía como Tatabocho. Tatabocho era un personaje maravilloso que escribía sus propias comedias con su compañía, con su grupo de teatro, y él hacía las delicias contando y narrando las anécdotas que sucedían en aquella época. Pero para llegar más cercanamente podríamos trasladarnos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya estamos en una época en la cual existe el Teatro Colón, el cual fue derribado destruido por los terremotos del año 1917-1918. En esa época se promovió mucho la venida de grupos extranjeros que nos traían zarzuelas, comedias musicales, vodevil, y había de todo para ver. Sin embargo, no estaba muy bien fomentado o cimentada la dramaturgia guatemalteca. En esa época comienzan a surgir escritores como muy bien es sabido el maestro de la Riva, quien escribió, por ejemplo, la primera versión de La Rafaela, que ya se considera un teatro costumbrista. A partir de esa época comienzan a surgir ya en el 1900, inicios del 1900, muchos grupos de teatro, y los cuales escribían sus propias comedias, escribían sus propias versiones, escribían sus parodias, donde contaban y narraban las historias que sucedían en el momento político. De tal suerte que al presidente Estrada Cabrera no le convenía mucho fomentar un poco el tema del teatro político, y por eso se permitió la llegada de muchas compañías extranjeras y locales que se dedicaran a la zarzuela, a la ópera, a la opereta. A partir de esa época comienzan a surgir ya la dramaturgia guatemalteca, pero sin embargo hay todavía muy poca información y obras que estén, porque, como bien les decía anteriormente, la versión actual que conocemos de la Rafaela es una versión que ya en los años 80 el maestro Enrique White, hizo una nueva versión para crear lo que en la actualidad conocemos como la Rafaela, que posteriormente se iba a presentar en el Teatro de la Universidad Popular. Bien, para hablar un poco sobre si la dramaturgia latinoamericana es muy parecida a lo que nosotros hacemos en Guatemala, recordémonos un detalle, que la persona que escribe el teatro de costumbres está narrando, está contando las costumbres de una región, la forma de vida de un pueblo, la forma de vida de un lugar en específico. Entonces quiere decir que cada país o cada región va a utilizar sus modismos, sus propias formas de decir las cosas de una manera muy distinta. Entonces el costumbrismo es un costumbrismo, el teatro de costumbres que se genera en cada región del continente latinoamericano o de cualquier lugar del mundo. La época de oro del teatro guatemalteco
que comienza con la fundación en el año 1962, con la fundación de la Universidad Popular, con la compañía de la Universidad Popular, bajo la dirección del maestro Rubén Morales Monroy. Ahí comienza a tomar auge tanto el teatro internacional, las corrientes que nos estaban llegando, como también comienza a tomar auge el teatro guatemalteco. Surgen en esa misma época los festivales guatemaltecos de teatro. De esos festivales surgen cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque surge una buena camada de actores, de directores y de grupos de teatro. De tal suerte que en esta época que se le ha dado en llamar la época de oro, pero como digo, es un poquito arriesgado hablar sobre época de oro de cualquier género, porque todos los géneros han tenido sus momentos. Son momentos especiales en los que tanto los dramaturgos han aportado lo mejor de sus textos para que determinados grupos vayan y los presenten. De tal suerte que en esa época de los años 80, cuando surgen los temas como los de Manuel Galich, los de Manuel José Arce, los del maestro Hugo Carrillo, casi todos bajo la dirección del maestro Rubén Morales Monroy en la compañía de teatro de la UP, fue una época gloriosa porque cuando se hacía una temporada, lo recuerdo bien porque yo tuve la dicha, la suerte de pertenecer a esa compañía y estar en ese momento histórico donde recuerdo perfectamente que nosotros debíamos de hacer un compromiso con la compañía porque sabíamos que entrábamos a hacer una temporada, pero no sabíamos en qué momento la íbamos a terminar. En la actualidad las temporadas ya son mucho más pequeñas, más cortas. En aquella época yo recuerdo, por ejemplo, Torotumbo, que el maestro Manuel José Arce nos decía, preparémonos para las primeras 100 representaciones. Cuando ya llegamos a las 100 primeras representaciones, hacíamos una combinación de gira departamental y gira local, o sea, siempre en el Teatro de la UP. Posteriormente, hacíamos temporadas tan largas, tan extensas, que Torotumbo alcanzamos las 350 presentaciones, la Rafaela más de 200 presentaciones, el Corazón del Espantapájaro fue uno de los eventos tal vez que hicimos, no recuerdo bien, pero sí fue una cantidad muy pequeña, porque el Corazón del Espantapájaro nosotros lo consideramos en la compañía de la UP como el parteaguas. ¿Por qué? Porque es en ese momento histórico cuando el momento de la guerra interna toma mayor auge, que es entre los años 70 y 80, y en ese momento comienzan las persecuciones hacia los artistas, comienzan las persecuciones hacia la propia compañía de la Universidad Popular por el género de teatro que se estaba haciendo. Recordemos que El Corazón del Espantapájaro, que es una obra del maestro Hugo Carrillo, esta obra tenía la peculiaridad de que hacía denuncia y hacía denuncia política, entonces era una obra de teatro que tenía inmerso el costumbrismo, el folclore, pero la denuncia política estaba inmersa dentro de todo el texto que escribió el maestro Carrillo.